El bebé del millonario lloraba sin parar, y nadie en aquella mansión quería aceptar que ese llanto no era normal. Nadie en aquella mansión dormía bien, pero no era por el lujo ni por las preocupaciones del dinero. Era por el llanto, un llanto constante y desesperado que atravesaba las paredes cada noche como un recordatorio incómodo de que algo no estaba bien. El bebé lloraba sin pausa, sin tregua, como si su pequeño cuerpo supiera una verdad que los adultos se negaban a mirar. Mientras tanto, muy lejos de allí, Mariana cerraba la puerta de su casa por última vez. No llevaba maletas caras ni promesas de éxito, solo una bolsa gastada, un par de mudas de ropa y una fe frágil en que la ciudad grande no la devoraría. Dejó atrás un pueblo pequeño y silencioso, donde todos se conocían, pero donde no había trabajo ni futuro para alguien como ella. La ciudad la recibió sin ternura. Días de puertas cerradas, miradas que no se detenían, anuncios que pedían experiencia, estudios, contactos. Mariana no tenía nada de eso. Lo único que tenía eran manos dispuestas a trabajar y una necesidad urgente de sobrevivir. Cuando le ofrecieron limpiar una mansión en la zona más rica de la ciudad, aceptó sin hacer preguntas. La casa pertenecía a Rodrigo Beltrán, uno de los empresarios más poderosos del país. Un hombre acostumbrado a controlar mercados, personas y silencios. Su esposa, Valeria, era todo lo que la alta sociedad admiraba: elegante, distante, impecable. Mariana casi no los veía. Entraba temprano, limpiaba en silencio y se iba sin dejar rastro, como si su existencia no contara. Fue el llanto lo que llamó su atención desde el primer día. No era un llanto común, no era hambre ni sueño. Era un llanto agotado, roto, como si el bebé llorara desde un lugar más profundo que el cuerpo. Mariana lo escuchaba mientras limpiaba los pasillos largos, mientras pasaba el trapo por suelos que brillaban más que cualquier sonrisa en esa casa. Notó algo inquietante. Ni Rodrigo ni Valeria lograban calmarlo. El padre lo sostenía con torpeza, como si temiera romperlo. La madre apenas lo tocaba, delegando siempre en niñeras que entraban y salían sin dejar huella. El bebé lloraba con todos, menos cuando Mariana pasaba cerca. Al principio fue casual. Una vez, mientras ordenaba la habitación, el llanto se volvió más intenso. Mariana se acercó sin pensar, movida por un impulso antiguo. Tomó al bebé en brazos. No cantó, no habló, solo lo sostuvo. Y entonces ocurrió algo imposible. El llanto se detuvo, de golpe, como si alguien hubiera apagado una alarma que llevaba meses sonando. Mariana sintió que el cuerpo pequeño se relajaba contra el suyo. El bebé respiraba tranquilo, aferrado a su ropa como si la conociera desde siempre. El silencio que siguió no fue incómodo, fue sagrado. Mariana sintió un nudo en la garganta, una emoción que no supo nombrar, algo entre alivio y dolor. Desde ese día lo hizo en secreto. Cada vez que podía, entraba unos minutos al cuarto del bebé. Siempre ocurría lo mismo. El llanto cesaba, la calma volvía. Mariana no se sentía especial, se sentía necesaria. Y eso la asustaba tanto como la conmovía. Sabía que estaba cruzando un límite invisible. No sabía que alguien la observaba. No sabía que ese silencio repentino estaba a punto de despertar la furia del hombre más poderoso de la ciudad. Ni imaginaba que, al calmar a ese bebé, estaba a punto de abrir una herida enterrada durante 18 meses. Una verdad que cambiaría todas sus vidas para siempre. El cambio no pasó desapercibido por mucho tiempo. En una casa donde el llanto era constante, el silencio empezó a sentirse extraño, casi peligroso. Las niñeras lo notaron primero. Comentarios sueltos, miradas cruzadas, una inquietud difícil de explicar. El bebé, que antes lloraba hasta quedar sin fuerzas, ahora dormía profundamente durante ciertos momentos del día.
y esos momentos coincidían siempre con la presencia de Mariana. Rodrigo también lo notó. Al principio pensó que era coincidencia, una mejora pasajera, alguna fase normal del desarrollo, pero el silencio empezó a repetirse con una precisión incómoda. Cada vez que entraba a la casa y no escuchaba el llanto, algo se tensaba en su interior. No era alivio, era desconfianza. En su mundo, nada ocurría sin una causa clara, sin control. Valeria, en cambio, reaccionó con indiferencia. Si el bebé no lloraba, mejor. Nunca preguntó por qué, nunca quiso saber cómo. El silencio le convenía, le permitía seguir con sus compromisos, sus eventos, su vida impecable lejos de cunas y noches sin dormir. Para ella, el niño era una presencia incómoda que debía mantenerse bajo control, no un vínculo que necesitara atención. Mariana seguía acercándose al bebé con el mismo cuidado, pero cada día con más miedo. Sabía que no tenía derecho a estar allí, que su trabajo era limpiar, no consolar. Sin embargo, cada vez que escuchaba ese llanto desgarrado, algo dentro de ella se rompía. Era un sonido que conocía demasiado bien. Un sonido que había escuchado en otra vida, en otra habitación, 18 meses atrás. La tarde del descubrimiento llegó sin aviso. Rodrigo volvió antes de lo habitual. No llamó, no anunció su llegada. Caminó por los pasillos con pasos silenciosos, atraído por una ausencia que ya se había vuelto sospechosa. No había llanto, no había ruido, solo una calma profunda que no encajaba con lo que él conocía de su propia casa. Al acercarse al cuarto del bebé, escuchó una respiración tranquila. Empujó la puerta despacio y se detuvo. Mariana estaba sentada junto a la cuna con el niño dormido sobre su pecho. El bebé tenía una mano aferrada a su ropa, el rostro relajado, en paz. Rodrigo sintió un golpe seco en el estómago. Aquella escena no era solo inesperada, era inaceptable. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con la voz cargada de ira contenida. Mariana se sobresaltó. El bebé se movió, inquieto. Ella lo sostuvo con más fuerza, sin responder de inmediato. Sabía que cualquier palabra podía empeorar todo. Rodrigo avanzó un paso, la mirada dura, humillante. «Te olvidaste de cuál es tu lugar», escupió. «No te pago para que juegues a ser madre». Mariana sintió cómo la vergüenza le quemaba el rostro. Bajó la mirada, con cuidado de no despertar al bebé. Solo estaba calmándolo, susurró. Estaba llorando. «No te corresponde», respondió Rodrigo. «No vuelvas a tocar a mi hijo. Estás despedida». Las palabras cayeron como un golpe, frías, definitivas. Mariana dejó al bebé en la cuna con manos temblorosas. Apenas lo soltó, el niño se agitó, abrió los ojos. El llanto volvió de inmediato, más fuerte, más desesperado que nunca. Rodrigo se quedó inmóvil, incómodo, como si aquel sonido lo acusara. Mariana salió del cuarto sin mirar atrás, con el corazón roto y los pasos pesados. El llanto no se detuvo. Pasaron minutos, luego horas. Ninguna niñera logró calmarlo. Valeria no quiso entrar. Rodrigo intentó sostenerlo, pero el niño se arqueaba, gritaba, inconsolable. Y por primera vez, desde que nació, Rodrigo entendió algo aterrador. Al despedir a aquella mujer humilde, no solo había echado a una empleada, había expulsado a la única persona que su hijo reconocía como hogar. El llanto llenó la casa como una marea que no encontraba salida. No era un llanto intermitente ni caprichoso. Era continuo, desesperado, ronco. El bebé lloraba hasta quedarse sin aire y cuando parecía agotarse, retomaba con más fuerza, como si algo dentro de él supiera que no podía rendirse. La mansión, acostumbrada al silencio elegante, empezó a sentirse pequeña, insuficiente para contener tanto dolor. Las niñeras se turnaron una tras otra. Cambiaron pañales, prepararon biberones, intentaron canciones suaves, juguetes caros,
movimientos estudiados, nada funcionó. El bebé rechazaba todo, se arqueaba, empujaba, gritaba. No buscaba comodidad, buscaba algo que ya no estaba. Rodrigo observaba la escena desde la puerta, con los brazos cruzados, sintiendo cómo la seguridad que siempre lo acompañaba comenzaba a resquebrajarse. Valeria apareció solo una vez. Se asomó al cuarto con gesto incómodo, como si el llanto fuera una molestia ajena. ¿No pueden hacer que se calle?, preguntó molesta. Nadie respondió. El bebé gritó más fuerte. Valeria frunció el ceño y se retiró cerrando la puerta como quien se protege de algo desagradable. Rodrigo la vio irse sin decir nada, pero una sensación amarga se le instaló en el pecho. Rodrigo tomó al bebé en brazos con torpeza. Intentó mecerlo, hablarle, imponer calma. El llanto no disminuyó. Al contrario, se volvió más agudo. El bebé golpeaba con sus pequeñas manos, rojo, empapado en lágrimas. Rodrigo sintió una impotencia desconocida. Había resuelto crisis financieras, enfrentado juicios, derrumbado imperios ajenos, y no podía calmar a su propio hijo. Las horas pasaron lentas, crueles. El llanto no cesó ni siquiera cuando el bebé quedó exhausto. Rodrigo empezó a notar algo inquietante. El niño no buscaba cualquier brazo. Giraba el rostro, estiraba la mano hacia la puerta, como esperando a alguien que no llegaba. Esa imagen lo golpeó con fuerza. Recordó la escena que había interrumpido. El cuerpo pequeño dormido en el pecho de Mariana, la paz que había visto con sus propios ojos. La culpa apareció sin permiso. No como una emoción pasajera, sino como un peso aplastante. Rodrigo se sentó en el suelo, con el bebé llorando sobre sus piernas, y por primera vez se permitió pensar que tal vez había cometido un error irreparable, tal vez su orgullo había sido más fuerte que su instinto. Tal vez había expulsado a la única persona que había logrado hacer lo que él nunca pudo. Esa noche, Rodrigo no durmió. Caminó por la casa vacía mientras el llanto seguía rompiendo la madrugada. Cada rincón parecía devolverle la misma verdad. El dinero no servía para esto. El poder no alcanzaba. Las órdenes no funcionaban. Había algo esencial que no se podía comprar ni imponer, y él nunca había aprendido a reconocerlo. Al amanecer, el bebé estaba afónico, agotado, temblando de cansancio. Rodrigo lo miró con los ojos enrojecidos, sintiendo una vergüenza profunda, no hacia el mundo, hacia su propio hijo. Comprendió que había fallado en lo único que no podía delegar, y esa certeza, dolorosa y humillante, le atravesó el pecho como una herida abierta. Rodrigo pidió que le trajeran el expediente de la empleada. Lo sostuvo entre las manos durante largos minutos sin abrirlo. El nombre de Mariana le pesaba más de lo esperado. Sabía lo que eso significaba. Llamarla no era solo pedir ayuda. Era aceptar que se había equivocado. Era arrodillar su orgullo frente a una mujer a la que había humillado sin escucharla. Con la voz quebrada y las manos temblorosas, Rodrigo tomó el teléfono. Miró al bebé, que aún lloraba débilmente, y entendió que ya no importaba su imagen, su estatus ni su autoridad. Lo único que importaba era detener ese llanto. Y para hacerlo, tendría que hacer algo que nunca había hecho en su vida: pedir perdón. Mariana había llegado a la pensión cuando el cielo apenas aclaraba. Dejó la bolsa en el suelo y se sentó en la cama angosta sin quitarse los zapatos. No lloró. Estaba cansada de llorar. El cuerpo le dolía como después de una caída larga, pero lo que más pesaba era el silencio repentino. Un silencio distinto al de la mansión, más pobre, más real, más honesto. Pensó que así se sentía desaparecer sin que nadie lo notara. El teléfono vibró cuando el sol ya estaba alto. Mariana miró la pantalla y sintió un nudo inmediato en el estómago. Era un número que conocía demasiado bien. Dudó. Pensó en no contestar,
en proteger lo poco que le quedaba, pero algo más fuerte la empujó a deslizar el dedo. No dijo su nombre, solo escuchó una respiración quebrada del otro lado. «Necesito que vuelva», dijo Rodrigo, sin rodeos. «Por favor». La palabra quedó suspendida entre ambos, torpe, ajena a su boca. Mariana cerró los ojos. Recordó la humillación, el desprecio, la forma en que le había recordado su lugar. «No puedo», respondió con la voz baja. «Usted me echó». «Me equivoqué», dijo él. «Mi hijo no para de llorar. No lo logro calmar. Nadie puede». Mariana apretó el teléfono con fuerza. El corazón le latía desordenado. «No soy niñera», susurró. «Soy la que limpia». «No me importa cómo se llame su trabajo», respondió Rodrigo. «Le ruego que vuelva». El verbo la desarmó. Nunca había escuchado a ese hombre rogar por nada. Menos por alguien como ella. Volvió a la mansión esa misma mañana. La casa no era la misma. Había tensión en el aire, ojeras, pasos apurados. El llanto se escuchaba desde la entrada, débil pero persistente. Mariana sintió cómo se le apretaba el pecho. Entró al cuarto sin decir palabra. Rodrigo estaba sentado en el suelo, derrotado, con el bebé llorando sobre sus piernas. Mariana se acercó despacio. Rodrigo levantó la mirada, con los ojos rojos, sin rastro de soberbia. «Perdón», dijo. «Perdón por lo que dije, por cómo la traté». Mariana no respondió. Extendió los brazos y tomó al bebé. Apenas lo sostuvo, el llanto comenzó a apagarse. El cuerpo pequeño se relajó contra el suyo como si regresara a casa. El silencio volvió, pero esta vez no fue sospechoso ni incómodo. Fue alivio puro. Rodrigo se llevó una mano al rostro y respiró hondo, como si recién entonces pudiera hacerlo. Observó a su hijo dormido en los brazos de aquella mujer humilde y sintió una mezcla insoportable de gratitud y vergüenza. «No sé qué tiene usted», murmuró, «pero mi hijo no es algo que yo tenga», interrumpió Mariana con suavidad. «Es algo que él reconoce». Rodrigo no entendió del todo, pero supo que esa respuesta contenía una verdad más grande que cualquier explicación médica. Mariana miró al bebé con los ojos llenos de una ternura dolorosa. Al acomodarlo, su mano rozó la espalda pequeña y se detuvo. Sintió algo familiar bajo la piel, una marca. Su respiración se cortó. Con cuidado, separó un poco la tela. Allí estaba, una mancha oscura, suave, con forma de corazón, exactamente en el mismo lugar donde ella llevaba la suya. Mariana palideció. El mundo pareció inclinarse. Rodrigo notó el cambio en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó inquieto. Mariana tragó saliva con el corazón desbocado, sabiendo que aquello no era una coincidencia. Era una grieta abierta hacia una verdad que nadie en esa casa estaba preparado para enfrentar. Mariana retiró la mano con lentitud, como si el simple contacto pudiera romper algo más que el silencio. El bebé dormía tranquilo, ajeno al terremoto que acababa de desatar. Ella sintió cómo las piernas le temblaban y buscó apoyo en la cuna. No era miedo lo que la sacudía, sino una certeza antigua que regresaba con violencia, una que había aprendido a enterrar para poder seguir respirando. Rodrigo la observaba sin entender. Vio cómo el color abandonaba su rostro, cómo sus labios se entreabrían sin emitir sonido. «¿Se siente bien?», preguntó, con una preocupación torpe, nueva. Mariana asintió sin mirarlo. Sus ojos estaban fijos en la espalda del bebé, en esa pequeña marca que parecía latir con vida propia. La misma forma, el mismo lugar, el mismo recuerdo. «Mi hijo», dijo finalmente con la voz quebrada. «Mi hijo tenía esa misma marca». Rodrigo se quedó inmóvil. «¿Tenía?», repitió apenas. Mariana cerró los ojos. El aire le faltó por un instante. «Nació muerto», susurró. «Hace 18 meses. La fecha cayó como un golpe seco.
el mismo tiempo exacto que el bebé llevaba en esa casa. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era calma ni alivio, era incredulidad. Rodrigo sintió cómo una sensación fría le recorría la espalda. Miró al bebé, luego a Mariana, y por primera vez permitió que una idea imposible se formara en su mente. No la dijo en voz alta, no todavía. Mariana apretó al bebé contra su pecho sin darse cuenta. Lo perdí en el parto, continuó. Estuve sola, no tenía dinero, ni médicos, ni nadie que peleara por mí. Me dijeron que no había sobrevivido. Me dejaron verlo un segundo y luego se lo llevaron. Las palabras salían despacio, como si cada una arrancara un pedazo de algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Rodrigo sintió que el estómago se le cerraba. Recordó el supuesto embarazo de Valeria. Recordó los viajes repentinos, las excusas, la distancia emocional, detalles que siempre había ignorado porque mirar de cerca significaba incomodarse. Ahora, esos recuerdos comenzaban a ordenarse de una forma aterradora. «Nunca quise volver a ver un bebé», dijo Mariana. «Pensé que no podría, pero cuando lo escuché llorar, era el mismo llanto, el mismo». Sus ojos se llenaron de lágrimas que no caían. «No lo calmaba yo», añadió. «Era como si él supiera, como si hubiera estado esperándome». Rodrigo se pasó la mano por el rostro, desarmado. La imagen de Mariana sosteniendo a su hijo ya no le parecía extraña. Le parecía lógica, brutalmente lógica. Todo encajaba con una precisión que dolía. El llanto inconsolable, el rechazo a todos, la paz inmediata en esos brazos. «Esto no puede quedarse así», dijo Rodrigo, con una firmeza nueva, nacida del horror. «Si hay una mínima posibilidad, tengo que saber la verdad». Mariana lo miró por primera vez desde que había hablado. «Yo no vine a reclamar nada», respondió. «Vine porque él lloraba. Nada más». Rodrigo negó con la cabeza. «Ya no es nada más. Esa noche, mientras el bebé dormía profundamente entre los dos, una decisión silenciosa comenzó a tomar forma. No habría más evasiones, no habría más mentiras convenientes. La verdad, por dolorosa que fuera, tendría que salir a la luz, porque algunas marcas no están en la piel, están en el destino. La mañana siguiente amaneció con una quietud tensa. Rodrigo no fue a la oficina. Canceló reuniones, ignoró llamadas, cerró la puerta del despacho. Por primera vez en años, el trabajo dejó de ser refugio. En su mente, cada recuerdo de los últimos 2 años comenzaba a ordenarse de una forma inquietante. El embarazo de Valeria, tan discreto, los meses finales llenos de viajes, el parto ocurrido en privado, detalles que antes parecían decisiones personales, ahora adquirían una gravedad distinta. Mariana permaneció en la casa, pero no como empleada. Rodrigo insistió en que se quedara, al menos hasta aclarar lo ocurrido. Ella aceptó con cautela, más por el bebé que por él. El niño dormía tranquilo en sus brazos, como si todo ese movimiento no le perteneciera. Mariana observaba su respiración y sentía una mezcla imposible de amor y miedo, sabiendo que cada paso hacia la verdad podía devolverle algo, o quitárselo para siempre. Rodrigo empezó por los registros médicos. Llamó a clínicas, hospitales, antiguos contactos. No dio nombres completos al principio, solo fechas, horarios, procedimientos. Cada llamada que terminaba sin respuestas claras aumentaba su inquietud. Había demasiados vacíos, demasiadas explicaciones incompletas. El parto de Valeria no aparecía documentado como debía. La incomodidad se convirtió en sospecha. Cuando Valeria regresó a casa esa tarde, percibió el cambio de inmediato. La tensión era visible, imposible de disimular. «¿Pasa algo?», preguntó con su tono habitual, elegante y distante. «Tenemos que hablar», respondió Rodrigo, sin rodeos.
Valeria se tensó apenas un segundo. Fue suficiente. Ese gesto mínimo confirmó lo que él ya empezaba a temer. Rodrigo habló con calma, pero sin concesiones. Mencionó fechas, ausencias, contradicciones. Valeria escuchó sin interrumpir, con el rostro impecable. Cuando él mencionó la marca de nacimiento, algo se quebró en su mirada. No lloró, no gritó, solo desvió los ojos. Ese silencio fue más revelador que cualquier confesión. «No tienes idea de lo que estás insinuando», dijo ella finalmente con voz firme. «Tengo la obligación de saber», respondió Rodrigo. «Por mi hijo». Valeria apretó los labios. La máscara social seguía intacta, pero la grieta ya estaba abierta. Por primera vez, su control no alcanzaba para cerrar la conversación. Esa noche, Rodrigo pidió ayuda legal, no para protegerse, sino para investigar. Cada paso lo alejaba más de la vida que había construido junto a Valeria y lo acercaba a una verdad que no sabía si podría soportar. Pero ya no podía detenerse. No después de haber visto a su hijo en brazos de Mariana, en paz por primera vez. Mariana se mantuvo al margen de las discusiones. No opinó, no acusó. Su único anclaje era el bebé. Cada vez que él buscaba contacto, ella respondía con una naturalidad que no necesitaba explicación. Rodrigo observaba esa escena con una mezcla de gratitud y dolor. Sabía que, ocurriera lo que ocurriera, nada volvería a ser simple. Los primeros documentos llegaron 2 días después. Inconsistencias claras, firmas que no coincidían, un hospital que negaba haber atendido a Valeria en la fecha indicada. Rodrigo sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Ya no se trataba de una posibilidad remota. La mentira empezaba a tomar forma concreta. Esa noche, Rodrigo se sentó junto a la cuna y observó a su hijo dormir. Comprendió que la verdad no solo iba a destruir una imagen pública, sino una vida entera construida sobre apariencias. Aún así, no dudó. Había algo más importante que cualquier escándalo: proteger al niño que, sin saberlo, había sido el centro de la mentira. Y ahora era la razón para enfrentarla. Valeria comenzó a cambiar sin darse cuenta. No fue un quiebre abrupto, sino una serie de gestos mínimos que traicionaban su seguridad habitual. Llegaba más tarde, hablaba menos, evitaba la habitación del bebé. Rodrigo lo notó todo con una atención dolorosa. Aquella mujer impecable, siempre dueña de cada espacio, ahora parecía caminar con cuidado, como si temiera activar algo que ya no podía controlar. Los abogados avanzaron con discreción. Solicitudes formales, revisiones de archivos, llamadas que no dejaban rastro. Cada nueva información añadía peso a una estructura que comenzaba a resquebrajarse. No había registros claros del parto. El médico que supuestamente había atendido a Valeria negó haber estado presente. La historia que ella había repetido durante meses ya no se sostenía ni siquiera en los detalles más básicos. Rodrigo decidió enfrentarla una noche, sin testigos, sin intermediarios. La esperó en la sala, con la casa en silencio. Cuando Valeria entró, se detuvo al verlo sentado, serio, inmóvil. «Esto se terminó», dijo él, sin levantar la voz. «Ya no voy a fingir que no veo lo evidente». Valeria respiró hondo, como si se preparara para una escena que había evitado durante demasiado tiempo. «No entiendes la presión que tenía», respondió ella. «Todo se estaba viniendo abajo, el matrimonio, la imagen, mi lugar». Rodrigo la escuchó sin interrumpir. «¿Y por eso mentiste?», preguntó. «¿Por eso jugaste con la vida de un niño?». Valeria desvió la mirada. Por primera vez no encontró una frase elegante para cubrir lo que había hecho. La confesión no fue inmediata ni completa. Llegó a trozos, como si incluso ella necesitara dosificar la verdad para soportarla. Admitió haber fingido el embarazo. Admitió haber pagado para que todo pareciera real. Admitió haber comprado el silencio de personas dispuestas a mirar hacia otro lado.
No habló de Mariana. No todavía. Ese nombre parecía quemarle la lengua. Rodrigo sintió una mezcla de asco y culpa. Asco por la frialdad con la que Valeria hablaba de decisiones irreversibles, culpa por no haber visto antes, por haber preferido la comodidad de la apariencia a la incomodidad de la verdad. Cada palabra de Valeria era un espejo que le devolvía su propia omisión. «Ese bebé no es mío», dijo ella finalmente con voz seca, «pero tampoco es tuyo, si vamos a ser estrictos». Rodrigo se levantó de golpe. «Es mi hijo», respondió, «y también es hijo de alguien a quien le fue arrancado». Valeria apretó los labios. Sabía que ya no había marcha atrás. Esa noche, Rodrigo tomó una decisión definitiva. Inició una investigación formal, esta vez sin ocultarse. Las consecuencias serían públicas, dolorosas, irreversibles, pero ya no podía proteger una mentira que había causado tanto daño. Mariana no dijo nada cuando él se lo comunicó. Solo sostuvo al bebé con más fuerza, como si el cuerpo pequeño necesitara anclaje ante lo que venía. Valeria dejó la casa días después. No hubo escándalo inmediato, solo un silencio cargado de tensión. La mansión se sintió distinta sin ella, menos fría, menos rígida. Rodrigo caminaba por los pasillos con una sensación extraña. Había perdido una vida, pero también había recuperado algo que nunca supo que faltaba. Esa noche, mientras el bebé dormía tranquilo en brazos de Mariana, Rodrigo comprendió que la verdad ya no podía ser contenida, no como una amenaza, sino como una fuerza inevitable. La máscara había caído, y con ella comenzaba un camino que no permitiría más mentiras, aunque el precio fuera perderlo todo. La notificación llegó una mañana gris, sin dramatismo aparente. Un sobre discreto, palabras formales, una solicitud de comparecencia. Mariana lo sostuvo entre las manos con una calma que no sentía. No era miedo lo que la recorría, sino una sensación conocida, como si la vida la empujara de nuevo hacia un lugar que había evitado durante 18 meses. Rodrigo leyó el documento en silencio y levantó la mirada hacia ella. «Van a revisar tu caso», dijo. «El parto, el hospital, todo». Mariana asintió despacio. «Siempre supe que algún día iba a pasar», respondió. «Solo no pensé que sería así». No había reproche en su voz, solo aceptación. Ese día, Mariana volvió mentalmente al hospital del pueblo. Recordó el olor a desinfectante barato, las luces frías, la cama dura. Recordó la soledad. Nadie la acompañaba. Nadie preguntó su nombre completo. Cuando le dijeron que su bebé no había sobrevivido, no le mostraron documentos, solo palabras rápidas y una despedida breve. En ese momento no tuvo fuerzas para dudar, solo para sobrevivir. Los investigadores llegaron a la mansión 2 días después. No fueron hostiles, tampoco compasivos. Preguntaron con precisión, tomaron notas, revisaron fechas. Mariana respondió todo con honestidad, sin adornar ni protegerse. Cada palabra era una herida que volvía a abrirse, pero también una pieza que encajaba donde siempre debió estar. Cuando describió la marca de nacimiento, uno de los investigadores levantó la vista. «¿La recuerda con claridad?», preguntó. «Nunca la olvidé», respondió Mariana. «Era lo único que me aseguraba que había sido real». El silencio que siguió no fue incómodo, fue revelador. Rodrigo observaba la escena con el estómago cerrado. Cada detalle que salía a la luz confirmaba lo que ya intuía. No solo había sido engañado, había sido cómplice por omisión. Mariana no lo acusó, no lo necesitaba. La verdad hacía ese trabajo por ella. El bebé dormía durante la entrevista, ajeno a todo. Mariana lo sostuvo con naturalidad, sin pedir permiso. Nadie se lo negó. Era evidente para todos que ese contacto no era reciente ni forzado. Era continuidad. Los investigadores tomaron nota de eso también. Al finalizar, uno de ellos fue claro.
Necesitamos pruebas médicas del hospital donde dio a luz. Si los registros no coinciden, se abrirá una causa formal. Mariana respiró hondo. Yo no tengo nada, dijo. Me quedé sin nada ese día. Rodrigo intervino de inmediato. Yo voy a ayudarla, afirmó, con todo lo que sea necesario. Esa noche, la casa volvió a quedarse en silencio, pero no fue un silencio vacío. Mariana se sentó en el suelo, con el bebé apoyado en su pecho. Por primera vez, no sintió que estaba usurpando un lugar. Sentía que estaba regresando a uno que nunca debió perder. Rodrigo los observó desde la puerta, consciente de que ya no había marcha atrás. La verdad estaba avanzando, paso a paso, sin pedir permiso, y aunque aún no se había pronunciado en voz alta, todos sabían que el destino de ese niño estaba a punto de cambiar para siempre. Los resultados no llegaron de golpe, fueron apareciendo como fragmentos de un rompecabezas que nadie quería armar demasiado rápido. Un documento aquí, una llamada allá, una confirmación que desmentía otra versión anterior. Rodrigo los revisaba uno a uno, con una concentración que no recordaba haber tenido jamás. Cada hoja lo alejaba un poco más de la vida que había construido junto a Valeria y lo acercaba a una realidad que, aunque dolorosa, empezaba a sentirse necesaria. El hospital del pueblo respondió finalmente. No había registros completos del parto de Mariana. Solo una entrada incompleta, sin firma médica válida, sin constancia de defunción neonatal. Aquello no era una omisión menor. Era una irregularidad grave. Rodrigo sintió un vacío en el estómago al leerlo. Mariana había salido de ese lugar creyendo que su hijo había muerto, sin que nadie pudiera demostrarlo. La siguiente confirmación fue aún más contundente. El supuesto nacimiento de Valeria no figuraba en ningún sistema oficial. No había actas, ni certificados, ni personal que respaldara la versión que ella había sostenido durante meses. Todo había sido cuidadosamente montado para parecer real. El embarazo, una puesta en escena. El parto, una mentira cerrada con dinero y silencio. Mariana escuchó las conclusiones sin llorar. Estaba sentada, con las manos entrelazadas, el cuerpo rígido. No era alivio lo que sentía, era vértigo, porque confirmar la verdad también significaba aceptar algo mucho más grande. Su hijo no había muerto, había sido arrebatado. Esa idea la atravesó con una mezcla insoportable de esperanza y rabia. Rodrigo no intentó suavizar nada. Se sentó frente a ella y habló con honestidad absoluta. Todo indica que este bebé es tuyo, dijo, y que fue comprado. La palabra cayó pesada, cruel. Mariana cerró los ojos. Por primera vez desde que había llegado a la mansión, las lágrimas aparecieron sin contención. No eran de felicidad, eran de duelo atrasado, de indignación, de amor contenido durante demasiado tiempo. El bebé se movió inquieto en sus brazos, como si percibiera el temblor en su cuerpo. Mariana lo sostuvo con más fuerza, apoyando la mejilla sobre su cabeza. No dijo nada. No hacía falta. Ese contacto era más elocuente que cualquier declaración. Rodrigo observó la escena con un nudo en la garganta. Supo, en ese instante, que no había contrato, apellido ni fortuna que pudiera competir con ese vínculo. Las autoridades confirmaron que se iniciaría una causa penal. Compra ilegal, falsificación de documentos, tráfico de influencias. El nombre de Valeria empezó a circular fuera de los círculos sociales que antes la protegían. El escándalo era inminente. Rodrigo aceptó cada consecuencia sin resistencia. Su única condición fue clara: proteger al niño y a Mariana de cualquier daño adicional. Mariana tuvo miedo por primera vez desde que la verdad empezó a salir a la luz. No por ella, por perderlo otra vez. Rodrigo lo notó y no esperó a que lo dijera. No voy a permitir que vuelvan a separarlos, afirmó. Pase lo que pase. No fue una promesa vacía. Fue una decisión tomada desde la culpa y la responsabilidad.
Esa noche, Mariana se quedó despierta observando al bebé dormir. Cada rasgo, cada respiración, cada pequeño movimiento cobraba un sentido nuevo. No estaba conociendo a un niño ajeno. Estaba reencontrándose con el hijo que había llorado en silencio durante 18 meses, sin saber por qué. Rodrigo, desde la puerta, comprendió que el silencio ya no tenía ningún poder sobre esa casa. La verdad había entrado sin pedir permiso y no pensaba irse. A partir de ese momento, todo cambiaría. No por escándalo ni por justicia mediática, sino porque lo que había sido separado por una mentira estaba empezando, por fin, a volver a su lugar. El proceso legal avanzó con una velocidad que sorprendió incluso a quienes estaban acostumbrados a la lentitud de la justicia. Las pruebas eran demasiado claras para seguir postergando decisiones. Documentos falsificados, pagos encubiertos, silencios comprados. La historia que Valeria había sostenido durante meses se desmoronó sin resistencia real. No hubo espacio para interpretaciones elegantes ni para maniobras sociales. La verdad, una vez expuesta, resultó imposible de volver a ocultar. Rodrigo asistió a cada audiencia sin delegar. No envió abogados en su lugar. No se escondió. Su presencia constante fue leída por muchos como una estrategia, pero en realidad era otra cosa, una forma de hacerse cargo. Cada vez que escuchaba el nombre de Mariana mencionado como la madre biológica, sentía una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por haber dudado, alivio porque por fin las palabras empezaban a coincidir con la realidad. Mariana vivió esos días como si caminara sobre una cuerda floja. El reconocimiento legal no era solo un trámite, era la confirmación de algo que había sentido desde el primer abrazo, pero que había tenido miedo de nombrar. Escuchar a un juez referirse a ella como la madre del niño le provocó un llanto silencioso, contenido durante meses. No celebró, se permitió sentir. La caída de Valeria fue pública y contundente. Los mismos círculos que antes la aplaudían ahora evitaban pronunciar su nombre. Las revistas dejaron de mostrarla. Las invitaciones cesaron. Su imagen perfecta se disolvió con la misma rapidez con la que había sido construida. Rodrigo no sintió satisfacción. Sintió una tristeza seca, madura, por todo lo que había elegido no ver. El bebé permanecía ajeno al ruido exterior. Su mundo se había reducido a algo mucho más simple y esencial. Brazos que respondían, miradas que se sostenían, una presencia constante. Mariana lo llevaba consigo a todas partes, sin miedo, sin esconderse. Cada gesto cotidiano era una afirmación silenciosa de pertenencia. Cuando el reconocimiento legal fue oficial, no hubo aplausos ni discursos. Solo un documento firmado y una frase breve. Mariana sostuvo el papel con manos temblorosas. No lo leyó de inmediato. Primero miró al bebé. Lo llamó por su nombre en voz baja, como si ese nombre hubiera estado esperando ser pronunciado desde siempre. Rodrigo los observó con una emoción difícil de definir. Comprendió que su papel ya no era ocupar un lugar central, sino acompañar sin estorbar. No perdió a un hijo, perdió una mentira, y en ese intercambio ganó algo que nunca había tenido. Una verdad viva, imperfecta, pero real. Las preguntas sobre el futuro comenzaron a aparecer. Custodias, acuerdos, tiempos. Rodrigo fue claro desde el principio. No exigió, no reclamó. Ofreció apoyo, respeto y presencia. Sabía que el vínculo que había intentado forzar durante meses solo podía existir si era elegido, no impuesto. Mariana escuchó cada propuesta con atención. No respondió de inmediato. Su prioridad era una sola: no volver a perderlo. Cuando habló, lo hizo con una serenidad nueva. Agradeció el apoyo, pero dejó claro que su hijo no volvería a ser objeto de decisiones ajenas. Rodrigo asintió. No hubo discusión. Había aprendido. Esa noche,
Al regresar a la casa, ya no como empleada ni como invitada, Mariana cerró la puerta con una sensación distinta, no de victoria, sino de reparación. El pasado no podía borrarse, pero había sido nombrado, y a veces, nombrar la verdad es el primer acto real de justicia. La casa volvió a llenarse de sonidos que no figuraban en ningún contrato. Pasos pequeños, respiraciones desacompasadas, murmullos a media voz. Mariana comenzó a habitar los espacios con una naturalidad que sorprendía incluso a ella misma. No caminaba con miedo ni con cautela. Caminaba como quien vuelve a un lugar que reconoce, aunque nunca haya vivido allí del todo. Rodrigo observaba esa transformación con una mezcla de respeto y distancia. Había aprendido que no todo vínculo se construye desde la presencia constante. A veces el primer acto de amor es no invadir. Permitió que Mariana tomara decisiones cotidianas sin intervenir. No porque no le importara, sino porque entendía que ese espacio le pertenecía. El bebé empezó a cambiar de forma visible. Dormía mejor, comía con menos tensión, emitía sonidos nuevos. No eran logros extraordinarios, pero sí señales claras de seguridad. Mariana no celebraba cada avance. Los vivía. Sabía que el verdadero milagro no era el cambio, sino la continuidad. La convivencia no fue inmediata ni cómoda. Hubo silencios largos, momentos de incomodidad, gestos contenidos. Rodrigo y Mariana no sabían aún cómo hablarse sin que el pasado se interpusiera, pero aprendieron algo esencial. No todo silencio es amenaza. Algunos son solo pausas necesarias. Una tarde, Rodrigo encontró a Mariana sentada en el suelo, jugando con el bebé sin juguetes costosos ni estímulos estudiados, solo miradas, sonidos simples, contacto. Se quedó observando desde la puerta. No sintió celos, sintió gratitud. Entendió que había intentado comprar algo que solo se construye con tiempo y presencia. Mariana comenzó a hablarle al bebé de cosas pequeñas, del clima, del pueblo que dejó, de la vida sencilla que había imaginado para él. No lo hacía como una confesión, sino como una conversación natural. Rodrigo escuchaba a veces desde lejos y comprendía que ese relato era una forma de devolverle una historia que le había sido negada. Hubo una noche en que el bebé lloró con fuerza. Mariana lo sostuvo con calma, sin urgencia. Rodrigo se acercó instintivamente y se detuvo. No fue llamado, pero tampoco fue rechazado. Se sentó cerca, en silencio. Ese gesto mínimo marcó un cambio. No estaban compitiendo por un lugar, estaban aprendiendo a compartirlo. Con el paso de los días, la rigidez de Rodrigo comenzó a ceder. Ya no hablaba en términos de control ni de compensación. Hablaba de apoyo, de estar disponible, de aprender. Mariana lo notó sin necesidad de palabras. Por primera vez, no sintió que debía defender su maternidad. Estaba siendo respetada. La casa dejó de sentirse provisional, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no se vivía a la defensiva. El pasado seguía presente, pero no gobernaba cada decisión. Mariana comenzó a pensar en el futuro sin miedo inmediato. Rodrigo empezó a imaginar un rol que no necesitaba imponerse para existir. Esa noche, cuando el bebé se durmió entre respiraciones tranquilas, ambos permanecieron en la habitación un momento más. No hablaron, no hacía falta. Algo se estaba construyendo sin planes ni promesas, desde un lugar más honesto que cualquier acuerdo. No era una familia tradicional, era algo más frágil y por eso mismo más verdadero. El pasado no volvió con ruido ni reproches, sino con una llamada breve y una voz desconocida al otro lado de la línea. Mariana escuchó en silencio mientras le hablaban del hospital del pueblo, de una investigación abierta, de personas que querían verla. Colgó sin decir palabra y se quedó sentada, con el teléfono entre las manos, sintiendo cómo algo que creía enterrado volvía a respirar. No se lo contó a Rodrigo de inmediato.
no por desconfianza, sino porque necesitaba ordenar lo que sentía antes de ponerlo en palabras. Aquella historia, la de su parto, la de la pérdida que nunca fue del todo explicada, había sido su carga más pesada. Ahora regresaba no para hacerle daño, sino para exigir un cierre que nunca tuvo. Cuando finalmente habló, lo hizo con calma. «Quieren que vuelva al pueblo», dijo. «Quieren revisar lo que pasó ese día». Rodrigo no reaccionó con sorpresa. «Voy contigo», respondió. Mariana negó despacio. «No», dijo. «Esta parte tengo que hacerla yo». Rodrigo asintió, comprendiendo que acompañar también significaba respetar ese límite. El viaje fue corto, pero emocionalmente interminable. Mariana miraba por la ventana mientras los paisajes se volvían familiares. Cada curva traía recuerdos que no había elegido conservar. Al llegar, el hospital le pareció más pequeño de lo que recordaba, menos imponente, menos definitivo, como si su miedo de entonces hubiera sido más grande que el lugar. Las personas que la recibieron no eran las mismas. Algunos rostros nuevos, otros envejecidos, le hablaron con cautela, con un respeto que antes no había existido. Revisaron archivos, escucharon su relato, admitieron irregularidades. Mariana habló sin levantar la voz, sin buscar culpables. Solo necesitaba que alguien reconociera que lo que había vivido no había sido una confusión ni una exageración. Cuando le confirmaron que no existía ningún registro válido de la muerte de su hijo, Mariana sintió que el aire le volvía al cuerpo. No fue alivio inmediato, fue algo más profundo, la validación de una intuición que había cargado en silencio durante 18 meses. No estaba loca, no había imaginado su dolor. Regresó a la ciudad con una serenidad nueva, no porque todo estuviera resuelto, sino porque algo esencial había sido dicho en voz alta. Al entrar a la casa, encontró a Rodrigo en el salón, esperando sin ansiedad. No preguntó, la abrazó, y ese abrazo, simple y sin urgencia, fue suficiente. Esa noche, Mariana sostuvo a su hijo con una calma distinta. No había miedo de perderlo en cada respiración. Había presencia. Rodrigo los observó y comprendió que la maternidad de Mariana ya no estaba definida por la pérdida, sino por la permanencia. Hablaron del futuro con más claridad, de espacios, de tiempos, de decisiones compartidas, no como un contrato, sino como una responsabilidad elegida. Rodrigo dejó claro que su apoyo no dependía de acuerdos legales, sino de un compromiso humano que ya no necesitaba demostraciones públicas. Esa noche, al cerrar la puerta de la habitación, Mariana entendió que el pasado había vuelto no para arrastrarla hacia atrás, sino para permitirle avanzar sin heridas abiertas. Y en ese cierre silencioso comenzó a tomar forma un futuro que, por primera vez, no le daba miedo imaginar. La casa comenzó a reorganizarse sin anuncios ni decisiones formales. No hubo mudanzas dramáticas ni cambios abruptos, solo pequeños gestos cotidianos que juntos iban creando una nueva lógica. Mariana empezó a ocupar espacios que antes evitaba. La cocina dejó de ser solo un lugar de paso. El jardín volvió a tener pasos descalzos. El hogar ya no giraba alrededor de una ausencia, sino de una presencia viva que marcaba el ritmo. Rodrigo asumió un lugar distinto, más consciente, menos protagonista. No intentó compensar el pasado con excesos ni promesas. Aprendió a estar sin invadir, a ofrecer sin exigir. Cada mañana saludaba a Mariana con respeto, como quien reconoce un territorio que no le pertenece del todo, pero que valora profundamente. Esa actitud, silenciosa y constante, fue construyendo una confianza que no necesitaba palabras. El bebé creció rodeado de una calma nueva, no la calma artificial de antes, sino una serenidad hecha de respuestas consistentes. Cuando lloraba,
Alguien venía. Cuando buscaba, encontraba. Mariana lo observaba con una mezcla de amor y asombro. No por lo que hacía, sino por lo que ya no hacía. No temblaba al dejarlo dormir. No contenía la respiración al separarse un segundo. Hubo conversaciones difíciles. Sobre el pasado, sobre Valeria, sobre las decisiones que nunca debieron tomarse. Rodrigo no se defendió. Escuchó. Asumió su parte sin rodeos. Mariana habló sin rencor, pero sin suavizar lo ocurrido. Ambos entendieron que no se trataba de perdonarlo todo, sino de no seguir cargándolo en silencio. Una tarde, Rodrigo pidió sostener al bebé, no como un gesto simbólico, sino como parte de la rutina. Mariana se lo entregó sin dudar. El niño se acomodó con naturalidad, no hubo tensión, no hubo comparación. Rodrigo sintió un nudo en el pecho, no de culpa, sino de gratitud. Sabía que ese gesto no era un derecho adquirido, sino una confianza concedida día a día. La prensa intentó acercarse más de una vez. Rodrigo cerró todas las puertas, no por proteger su imagen, sino por proteger la intimidad de una historia que no debía convertirse en espectáculo. Mariana agradeció ese silencio cuidado. Por primera vez, alguien poderoso elegía callar para no volver a dañar. El pueblo de Mariana dejó de ser solo un recuerdo doloroso. Volvieron una vez, sin avisos ni ceremonias. Mariana caminó por las calles con su hijo en brazos, sin esconderse. Algunos reconocieron la marca, otros no dijeron nada. No necesitaba explicaciones. El cierre ya no dependía de miradas ajenas. Esa noche, al regresar, Rodrigo observó cómo Mariana acostaba al bebé con gestos seguros, tranquilos. Comprendió que la maternidad no se había interrumpido nunca, solo había sido silenciada, y ahora, por fin, estaba ocupando el lugar que siempre le perteneció. Hablaron del futuro sin prisa, no como una promesa romántica, sino como una construcción honesta. De roles claros, de respeto mutuo, de una vida donde nadie volviera a ser reemplazable ni invisible. Rodrigo entendió que su aprendizaje más grande no había sido perderlo todo, sino aprender a no poseer lo que se ama. Esa noche, la casa se quedó en silencio. No un silencio vacío, sino uno lleno de respiraciones tranquilas. Mariana se recostó junto a su hijo y cerró los ojos con una paz desconocida, no porque todo estuviera perfecto, sino porque, por primera vez, todo era real. Y eso bastaba. El tiempo empezó a acomodarse de una forma distinta, como si la vida hubiera dejado de correr para huir y ahora caminara para quedarse. Los días ya no se medían por trámites ni por noticias externas, sino por rutinas pequeñas. El desayuno compartido, los paseos cortos, las siestas interrumpidas por risas suaves. Mariana sentía que, por primera vez, el presente no le pedía que se defendiera. Rodrigo se fue desprendiendo de la urgencia por controlar. Aprendió a delegar sin desaparecer, a estar disponible sin invadir. Observaba cómo Mariana resolvía situaciones cotidianas con una seguridad nacida de la experiencia, no del estudio. Esa sabiduría sencilla, construida en la carencia, empezó a enseñarle más que cualquier manual de crianza. El bebé creció con una naturalidad que desarmaba cualquier duda pasada. Su cuerpo ya no estaba tenso, su mirada buscaba, su risa aparecía sin miedo. Mariana lo miraba y sentía una gratitud profunda, no por haber recuperado algo perdido, sino por poder vivirlo sin interrupciones. Cada día era una confirmación silenciosa de que la vida, a veces, también repara. Hubo un día en que Mariana encontró la ropa con la que había llegado a la ciudad, guardada en el fondo de una maleta. La sostuvo entre las manos y sonrió con una emoción suave, no por nostalgia, sino por reconocimiento. Esa mujer que había salido del pueblo sin nada no había desaparecido. Seguía ahí, solo que ahora no caminaba sola.
Rodrigo, por su parte, comenzó a visitar su antigua oficina cada vez menos, no por rechazo al trabajo, sino porque ya no necesitaba esconderse en él. Había descubierto que la verdadera responsabilidad no se firma ni se delega, se vive. Y vivirla implicaba estar presente cuando no había aplausos ni resultados inmediatos. Una tarde tranquila, Mariana dejó al bebé jugando en el suelo y se sentó cerca, observándolo sin intervenir. Rodrigo se unió en silencio. Ninguno habló durante largos minutos. No hacía falta. Ambos sabían que ese momento sencillo contenía todo lo que antes había sido negado: tiempo, cuidado, permanencia. El recuerdo de Valeria ya no dominaba las conversaciones, no por olvido, sino porque había perdido poder. La mentira había sido nombrada, juzgada y retirada del centro. Lo que quedaba no era rencor, sino una lección dura sobre lo que ocurre cuando el estatus importa más que la vida de otro. Mariana empezó a pensar en el futuro sin miedo a perderlo todo de nuevo. Habló de estudiar, de aprender, no para demostrar nada, sino por deseo propio. Rodrigo la apoyó sin imponer ritmos ni condiciones. Sabía que el verdadero acompañamiento no dirige, sostiene. Esa noche, Mariana sostuvo a su hijo antes de dormir y apoyó la mejilla sobre su cabeza. Cerró los ojos y respiró hondo. No había urgencia, ni amenaza, ni duda. Solo un presente que se sentía completo. El pasado ya no gritaba. Había sido escuchado. Rodrigo apagó la luz y se quedó un momento más en la puerta. Observó la escena con una emoción serena. Comprendió que no todas las historias se cierran con justicia perfecta, pero algunas se ordenan con verdad. Y en esa casa, por fin, la verdad había encontrado su lugar. El día amaneció sin anuncios especiales, pero Mariana sintió que algo estaba completo. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no había nada escondido. Caminó por la casa con su hijo en brazos y se permitió recordar el primer día que cruzó esa puerta, con miedo y silencio. Aquella mujer ya no estaba rota, había sido reparada por la verdad. Rodrigo se acercó sin prisa, no habló de errores ni de culpas, habló de presencia. Dijo que había aprendido demasiado tarde que el amor no se protege con muros ni con dinero, sino con tiempo, escucha y humildad. Mariana lo escuchó sin endurecerse. Ya no necesitaba defender su lugar, estaba habitándolo. El bebé dormía tranquilo, respirando con una seguridad que nadie podía fingir. Su cuerpo ya no cargaba el peso de un abandono que nunca supo nombrar. En brazos de su madre, el mundo tenía sentido. Mariana apoyó la mejilla sobre su cabeza y dejó que las lágrimas aparecieran. No de dolor, sino de alivio profundo. Rodrigo observó esa escena y comprendió algo definitivo. No había salvado a ese niño. Había sido salvado por él, porque solo cuando perdió el control ganó conciencia. Solo cuando cayó la mentira nació una familia real, imperfecta y honesta. Mariana recordó su pueblo, la cama fría del hospital, la despedida que nunca entendió. Pensó en la mujer que fue, obligada a seguir viviendo sin respuestas. Ahora sabía que el amor no se había ido, había sido secuestrado, y aún así había resistido 18 meses buscando volver a casa. La casa ya no era una mansión silenciosa, era un hogar con marcas, risas, llantos y pausas. Rodrigo dejó de medir su valor por lo que poseía y empezó a medirlo por lo que sostenía cuando nadie miraba. Mariana dejó de sobrevivir y empezó a vivir sin miedo a perderlo todo otra vez. No hubo ceremonias ni promesas grandilocuentes. Hubo decisiones diarias: quedarse, escuchar, responder, elegirse sin contratos emocionales. Entender que el amor verdadero no siempre llega a tiempo, pero cuando llega con verdad, puede